Muy buenas noches a todos, mucho gusto. Es para mí un placer compartir este conversatorio en esta modalidad. Soy el ingeniero Andrew, especialista en estructuras. Me dedico ya hace 12 años en el tema de cálculo estructural, también aplicando metodología BIM. Y tengo esta noche compartiendo también este conversatorio con Hernán y el arquitecto Rolo, que también les cedo la palabra para que puedan presentarse. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, nuevamente. Muchas gracias por la invitación, estimado Andrew. Bueno, vamos a hablar un poco de estos temas que me parece bastante interesante el temario porque se ha estado proponiendo estos días. Buenas noches. Primero que nada agradecer a Portal Civil, igual Andrew, por la invitación. También llevo en la arquitectura ya bastante tiempo una charla dentro de ingeniería, va a estar interesante esto, ¿no? Y por el lado del BIM, ya un poquito más de 2 años, casi 3, con esto del BIM, ¿no? Gracias. Excelente. John, ¿podríamos pasar ya a la presentación? Así es, ya podemos dar inicio. Ok, en este momento voy compartiendo la pantalla. Muchísimas gracias nuevamente por estar presentes en este espléndido conversatorio. Como bien se ha indicado, lo que queremos en esta noche es poder compartir un espacio un poquito más ameno con cada uno de ustedes, a quien mando saludos, a todos los que se han conectado, Andrés, Gabriela, Gilberto, Guido, Iván, etcétera, a todos. Sí pueden escribir por el chat desde donde se están conectando para que nosotros también, en nuestra calidad de, se podría decir, ponentes, invitados, podamos saber desde dónde están cada uno de ustedes. Bien, la temática que vamos a hablar esta noche es sobre BIM. Para alguno que todavía no saben sobre esta metodología, es un acrónimo que es Building Information Modeling, más que nada tratado o trata sobre un modelo digital el cual almacena información y este es compartido en distintas etapas del proyecto. Entonces, para este particular, vamos a tener esta noche, en este conversatorio, 3 partes. Tenemos un BIM introductorio y vamos a tener la participación de la audiencia, donde cada uno de ustedes va a poder tomar la palabra si así lo requiere o también escribir por la sección de chat. También tenemos la segunda parte de intermedio y la tercera parte bien avanzado. Cada una de estas partes las estamos dividiendo en segmentos de 20 minutos para que sea ameno esta charla. Pero esperamos que todos puedan participar y hacer las consultas y conforme a estas se va desarrollando todo esto. Entonces comenzamos este conversatorio BIM de la A a la Z. Más que nada dirigida hacia el enfoque de la parte de estructuras, que Hernán va trabajando en las infraestructuras, también edificaciones, y bueno, pues Rolando está invitado también, pese a que maneja la parte arquitectónica, también tiene mucha relación en el caso de las edificaciones con los ingenieros estructurales. En este particular vamos a ver el BIM inicial. Como una primera parte la hemos denominado de este modo y donde vamos a intervenir todos en el tema de estos 3 puntos que tenemos acá. Primer punto, mitos y realidades. Segundo, herramientas BIM y las lecciones aprendidas. Ese aprendizaje que en ocasiones una persona que ya ha pasado bastantes proyectos quizá no se los comenta o no les dice cómo lo tienen que realizar. Bien, empecemos con mitos y realidades.
En este particular voy a comenzar indicando una frase bastante usual de alguien inicial. Vamos a llamar a esta primera etapa alguien que recién está caminando hacia algún programa y has recibido o le dicen, oye, tú tienes que hacer un BIM. No sé, tal vez algún comentario, Hernán, al respecto. A ver, cuando te decían que tenías que hacer un BIM, entendíamos que solamente era un modelo 3D y ya en un principio, ¿no? Es decir, que ahí terminaba su fase, que era un modelo 3D, entregabas y listo, ahí termina el famoso modelo, por una parte. Al menos eso, de esa manera, sí creo que la mayoría hemos partido entendiendo eso, creo, un poco mal, ¿no? Así es. Tú, Rolando, podrías comentar si has escuchado algún acrónimo de estas personas que recién inician y cuál es tu punto de vista. Em, con estos tiempos, claro, han ido cambiando de lo que decías del Building Information Modeling a, a aumentar un poquito más eso del Building Information Management, ¿no? O sea, ya tratar de manejar como englobar todo. Y dentro de los mitos, ya de este tiempo, no sé si te acuerdas cuando estábamos hablando en la pandemia también, la emoción del BIM, de comenzar a hablar, de tratar de meter a la gente, de que incursione en esta metodología y trabajar en conjunto. Se comenzaron a crear esos mitos de que el BIM lo hacía todo, ¿ve? O sea, con un clic sacas todo. A varios he escuchado eso, ¿no? Pero si el BIM es un clic y sacas cómputos o sacas cálculo y sacas todo en dos patadas, ¿no? Entonces, esos mitos han comenzado a crecer y han comenzado a perjudicar un poco, porque de cierta manera otras personas que con el título de BIM, como decía Hernán, hacen un 3D y lo venden como BIM, ¿no? O sea, dentro de una realidad y es complicado eso, ¿no? Porque eh, personalmente a mí me dan modelos que son un dolor de cabeza, la verdad. O sea, no cumplen con estándares, no cumplen con varias cosas y obviamente el que ha pagado por eso no, se encuentra con la realidad de que no es lo que le han contado, digamos, no es como lo han pintado, digamos, ¿no? Entonces, cosas que pasan. Así es. Miren, algo que escucho de los iniciales hoy en día, porque así como dice Rolando, hemos tenido un avance en el tema de la pandemia, a lo que era cuando, por ejemplo, comenzamos con las capacitaciones de Portal Civil el año 2014, 2015. Yo notaba que la gran mayoría quería hacer un cambio, un salto a lo que era Revit, pero pensaban que era una herramienta más. Entonces ese cambio a veces era muy, muy fuerte y decían, no, es que me falta todavía manejar esta herramienta. Y yo también en ese tiempo creo que eh, en mis inicios se podría decir que estaba tropezando con aquello. Y mucho de ello tiene que ver con qué nos exigen y también con qué es lo que comentan los demás. A veces nos vamos por comentarios, y eso lo vamos a pasar a la segunda etapa, también el tema de los comentarios, que a veces dicen, oye, Revit te saca cómputos. Y a veces nosotros estamos acostumbrados con el sistema nacional a entregarlo de diferente manera y el software nos arroja de diferente manera utilizando las herramientas nativas. Y muchas veces decimos, bueno, pues mira, voy a sacar esto del programa y gran parte lo voy a ir haciendo manualmente. Entonces, creo que pasar esas etapas en ocasiones tiene sus tropiezos. Bien, vamos a pasar a algún otro punto. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más. No, creo que no, es decir, creo que se ha mencionado toda la parte mm, esencial de eso de mitos y realidades, ¿no? Que uno creía que hacía, pero creo que
siempre te lo ponía uno, como vos mencionas, ya he llegado a engranar mi arquitectura, la parte estructural, quiero ir un poquito más allá, pero te ponían trabas también algunos en ese aspecto de, creo que en un principio también este mito era de que todo tu modelo, arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias tenían que ir en un solo modelo de golpe. Ahí Ah, eso también es cierto. había ese mito también. Sí, eso es cierto. He pasado por eso. Incluso en una capacitación la pasé. Bien, vamos a pasar al segundo punto de este BIM inicial, que es hablar sobre las herramientas BIM. Como sabemos, BIM no solamente es el uso de un programa, pero en una etapa inicial debemos aferrarnos a comenzar como modeladores. Por lo tanto, iniciamos con estas herramientas que comúnmente son Revit, Tecla y en ocasiones Solplan, que es un poquito desconocido, pero hay personas que sí manejan estos programas en el tema de las estructuras. Hernán, si nos podés comentar un poquito de este punto. Eh, sí, es decir, creo que para poder desarrollar este tipo de metodología de trabajo, sí hay que también ya entender un poco que mientras más va avanzando el tiempo, también la tecnología va cambiando. ¿A qué punto quiero llegar? Que ya hoy en día están empezando a aparecer programas para hacer un modelo específico, ya sea de una edificación, de una vivienda o de las estructuras, digamos, para puentes, para carreteras. Es decir, yo creo que ya con el tiempo se ha empezado a ramificar a sus especialidades correspondientes, más o menos algo similar ha pasado con los programas de cálculo estructural, ¿no? Antes era todo en SAP 2000 y luego el mismo SAP lo ha ido disgregando a lo que es ETAP, CCI, CEF y demás. Lo mismo está pasando hoy en día con esto. Ok. Tú, Rolando, tal vez alguna apreciación en el tema que has visto a los estructurales comenzar con estas herramientas. Sí, sí, ¿no? Como decían, hay herramientas que han ido evolucionando, han ido cambiando. Me acuerdo cuando era el Revit dividido en tres, creo que era, ¿no? Arquitecturas, estructuras y MEP, como softwares diferentes. Y también hay otros que se van utilizando también. Lo importante, como decías hace rato, y es creo que con lo que batallamos todos los días, es tratar de encontrar, digamos, uno que responda a la tarea que estemos haciendo. Lo que has dicho hace rato, o sea, creo que lo más importante en esto, fuera de las herramientas, digamos, es saber qué se va a hacer para ver qué herramienta vamos a utilizar. Porque a veces es una simple cosa que tal vez podrías hacerlo, digamos, en SketchUp, ¿no veo? O sea, algunos lo toman como bien, otros no, pero salva de apuros, ¿no ve? O sea, que no necesariamente tendrías que hacerlo en Tecla o en algún otro así software grande, que a veces terminas, no sé, perdiendo más tiempo, Así ¿no? es. Yo me voy a quedar con esta última parte que menciona Rolando, el tiempo. Y también voy a acotar un poquito más sobre las herramientas BIM para todos. En el BIM inicial es muy importante conocer las características de nuestro equipo para que también sepamos qué versión del programa vamos a instalar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una computadora, no sé, pues muy antigua y yo quiera instalarles Revit 2024 y al final quiera hacer, como Rolando dice, algo pequeñito y ni eso pueda hacer. Por lo tanto, en ese afán es necesario conocer la computadora, también saber la versión. Y en ocasiones la versión tampoco va a depender de mi entrega.
porque cada programa en cada versión va aumentando pequeñas cositas y esto hace una mayor eficiencia en el trabajo. Entonces, no es lo mismo que ustedes se instalen, por ejemplo, Revit en su versión 2010, que todavía era un cajón, había ahí Revit Arquitectura, Estructuras, o también era separado, ¿no? Entonces, en ese caso es recomendable conocer eh, las exigencias del proyecto y también tener la herramienta necesaria que cumpla las características de nuestro computador. Y también, como Rolando dice, bueno, tal vez lo puedo hacer en SketchUp. Yo partiría esa parte, no, la pasaría a un BIM intermedio, porque la interoperabilidad es algo que después se trata. Pero sí, en el caso Tecla, es necesario interactuar con SketchUp. Bien, entonces Allplan, para los que no conocen, también es un software BIM que almacena información y tiene un plus al tema de puentes. Bien, vamos a pasar a las lecciones aprendidas y invito al público a hacer sus consultas. Bien, ¿qué he aprendido por mi parte en un BIM inicial? Es decir, cuando yo he hecho mi primer modelo. Obviamente ha existido frustración porque en ocasiones, como mencionaba, querías realizar un cómputo y resulta que el programa en sí no me muestra esa tabla con exigencias al sector público, donde uno tiene una tabla largo, ancho, alto, volumen, área, etcétera, y también ahí tengo mis ejes. Entonces, ante el desconocimiento, no es que uno presione un botón y dice, bueno, pues lánzame los cómputos. Uno debe aprender a trabajar la información. Pero como estamos en una etapa inicial, en el que podría decirse que uno está autoaprendiendo las cosas, tropieza y va aprendiendo y buscando información, que hoy en día tienen muchísima información en YouTube, pero es esa parte que uno debe tener un orden. Y a medida de esto, yo les aconsejo que inicien, los que no han iniciado, y los que están en este momento haciendo sus primeros modelos, tropiecen lo más rápido posible para que aprendan de esos errores y vayan progresando y pasen a un BIM intermedio. Bueno, adelante, Rolando. Bueno, lecciones aprendidas, creo que hay muchas. De un inicial, creo que igual comenzamos como queriendo modelar de todo, aprendiendo a hacer un montón de cosas que a veces igual comenzamos a ver tantos tutoriales que muchos de ellos igual nunca terminaban de servirte, digamos, ¿no? Pero querías llenarte de tantas cosas para, no sé, para lograr tener un modelo completo, un modelo que tenga todo, qué sé yo. Pero el punto, creo que la lección más importante que me tocó es saber qué tienes que hacer, cuál va a ser el producto final. Como tú decías, eso de las tablas, hasta este último. Lastimosamente tenemos el problema de, yo ahora, por ejemplo, no peleo, digamos, con los modelos, peleo con la gente, con la cultura. La gente que no quiere aprender, que está acostumbrada a, yo siempre hago así y así voy a hacer toda mi vida. Entonces, acomodar todo esto, tratar de acomodar todo esto a esa ideología o esos pensamientos es lo que, es, es lo que complica, digamos, ¿no? Entonces, la idea es adaptarse a eso y, bueno, tratar de sacar a lo que quieren, ¿no? Porque el software nos manda lo que tiene el software. Como lo que decías, alto, ancho, largo. El Revit no te saca eso. Hay que acomodar para que puedas sacar eso y ver cómo vas a modelar para que puedas obtener esa información. Entonces, siempre la acción es ver hacia dónde vamos a ir para que puedas preparar tus modelos para llegar a un final y no tengas que hacer retrabajos o hacer, no sé, cosas en vano, lean, digamos, ¿no? Eso. Bien, Hernán, tu punto de vista.
A ver, escucha, hay no tanto aprendido hasta el día de hoy, como menciona igual Rolando, menciona Rob. Creo que creo que siempre las tres preguntas que que se han ido siempre cuestionando, ¿no? ¿Cómo lo modelo, cómo lo controlo y cómo lo computo? Creo que esas tres preguntas y dentro de esas tres salen cinco más, creo que son bien esenciales para saber a qué punto quiero yo llegar con mi proyecto y qué es lo que quiero presentar, qué es lo que quiero documentar, qué es lo que quiero mostrar al cliente. Luego, te podría decir que a nivel, digamos, de lo que uno modela, ya sea en Revit, Tecla o Plan, creo que es lo más importante es tener un orden al momento de estar modelando y cuantificando tus piezas, porque puede que empieces a generar un corte, dos cortes, tres cortes, tener 78 cortes con nombres distintos y luego cuando estás buscando en el navegador de proyectos, ¿dónde lo he dejado este corte? Estás que busque y estás cuando luego ya después de todo eso ya en un siguiente proyecto lo tienes ordenadito, ya sabes dónde está y con qué nombre lo has guardado. Entonces ya tienes una jerarquía de trabajo más ahí, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte hemos intentado ya creo hasta la fecha tener algo bien coherente en nuestros modelos. Y lo segundo, creo que lo otro más importante es que después de haber hecho un modelo, tener una plantilla tipo luego, de la cual ya para tus nuevos proyectos ya puedas acelerar un poco más el tema de entregables. Eso Así es. sería por mi parte. Bueno, muchas gracias, Hernán. Invitamos entonces a la audiencia a que pueda vertir sus comentarios o hacer alguna consulta acerca del tema BIM inicial, que es, en resumen, cuando yo estoy dando mis primeros pasos en BIM y realizando mi primer modelo. Es decir, cuando estoy escuchando a todo el mundo decirme, oye, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y me pongo a investigar cómo hacerlo. Bien, mientras hacen tal vez alguna consulta o alguien quiere el micrófono de la audiencia, lo solicita y seguramente John, que creo que está al otro lado, va a hacer la intervención en el momento. Bueno, tal vez podríamos hablar sobre algo que me consultaba justamente esta mañana de alguien que está iniciando y que me decía, ingeniero, esto es BIM solitario, o sea, lo tengo que hacer yo solo. Lonely Eh, Bean. ¿Qué No, opinas, Hernán? no, yo creo que es un trabajo colaborativo. Es decir, mira, y eso pasa en muchas empresas hoy en día que quieren que el que es el modelador, vamos a decir, el que ha aprendido Revit, que ha aprendido sobre modelos BIM, de cómo cuantificar todo, quieren que haga arquitectura, quieren que haga estructura sanitaria, y te dicen, ¿no? No, tú tienes que hacer, te dicen, porque es tu deber. Y cuando imagínate de hacer de un edificio de 5 pisos nomás toda esa documentación. Es pues de que haces esa primera vez y no quieres volver a ver nunca más. Y Eso pasa. es. Por mi parte, al principio me ha pasado eso y he dicho, no, 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 no creo que sea este el camino correcto. No, pero a ver, lo aterricemos un poquito más. Yo te digo, ¿cómo quieres coordinar si aún ni siquiera sabes manejar la herramienta? Ah, bueno, eso ya es otro punto, ¿no? Pero yo creo que, mira, En es, esta etapa me refiero en la que es un BIM inicial, en la que una persona tal vez ni siquiera sabe sacar unos buenos cómputos y tal vez incluso no saben ni siquiera manejar esa información, la data ya, que puede extraer. escucha, yo creo que es complicado. Es bien complicado que que te quieran asignar a hacer todo ese trabajo de golpe. Es decir, tiene que haber alguien
por encima de vos, que ya, en los, si no me equivoco, son los carros BIM que hay, que tienen que guiarte por qué sendero seguir. Porque querer partir de cero creo que es un suicidio entero. Sí, y mira, hablando de este punto, también recuerdo algo esencial que es el flujo de trabajo. Cuando Es, me parece que Rolando estuvo haciendo implementaciones y ahorita nos comentas un poquito, cuando uno está haciendo una implementación, hace un estudio de los procesos de una empresa. Vamos a hablar de una empresa pequeña, donde están o posiblemente cadistas que quieren volverse modeladores, o donde están estas personas o ingenieros, proyectistas que hacen cómputos o tal vez, no sé, manejan la información en la construcción. Entonces, estas personas, ¿cómo pueden manejar o pueden coordinar esta información si ni siquiera a veces no saben utilizar muchas herramientas? Solo dicen, oye, ustedes instálense Revit. Y muchos de ellos se instalan Revit y al final le están pidiendo otra cosa muy diferente y quieren hacerla con el software, ¿no? Y por eso es que creo que vienen tropezones. No sé si querés comentar algo, Rolando, antes de pasar a la consulta de Miguel Balboa. Ya, sí, entrar directo así sin nada, como la pregunta que te decían, hacer solo, comenzar solo. Lo que apoyo lo que dice Hernán es, primero, si quieres hacer BIM o entrar, por ejemplo, a este mundo, necesitas que alguien esté encima de vos, o sea, que te dé, digamos, la tarea, que te vaya guiando en cómo tienes que hacer, porque como todos hemos comenzado, yo creo que hemos comenzado desde el AutoCAD R14, ¿no ve? O sea, no sé si ustedes han comenzado con ese. Eh, Cómo comenzamos simplemente a dibujar uno que otro tutorial y hacer líneas aquí y allá y era sencillo y punto, ya sabíamos utilizar AutoCAD, digamos, ¿no? En el camino hemos ido mejorando un poco más el AutoCAD, pero eran simples líneas. ¿Qué ha cambiado de dibujar a mano al AutoCAD? Nada. Son iguales líneas, o sea, solamente, digamos, es la velocidad que haces más rápido y obviamente que si te equivocas, pues borrarlo, ¿no? Cambio a mano hacías, caía una gota de café y tenías que volver a hacer todo y llorar toda la noche, ¿no? Ni modo. En cambio, en el Revit, o sea, si te dicen Revit, y eso te digo, ahora que he visto proyectos grandes, por ejemplo, no sé si vale el término, si me matan, ¿no? Por ejemplo, la DAF me ha dado un archivo que supuestamente era BIM, ya, era un dolor de cabeza, hermano, no tenía pies ni cabeza, mal modelado, o sea, si no tienes concepto de construcción, no hagas en Revit, haz AutoCAD, no lo hagas. ¿Para qué vas a hacer? Porque te estás metiendo en líos, estás complicando toda la existencia y al final estás entregando un producto mal hecho, así de simple, o sea, mal hecho y termina siendo otra vez todo, ¿no ves? Entonces creo que tiene que ser, no sé, secuencial, tiene que ser, no sé, que alguien te guíe, no meterle como cualquier cosa, digamos, ¿no? Está bien, Rolando. Yo me voy a quedar con tu frase. Si no sabes construir, no toques Revit. Ok, bien, vamos a pasar a la consulta de Miguel Balboa. Dice, eh, la normativa ISO, supongo la 19650, que es la de BIM, o sobre ¿qué dice la normativa ISO sobre la presentación de cómputos métricos? ¿Alguno de ustedes puede responderlo? ¿Qué hizo? ¿La 19650 o la hizo? Bueno, no hay ISO de cómputos en Bolivia, ¿no? Así no, es. bueno, la 19650 sería la guía, la guía de planificación, la única. Conceptos BIM, Sí, conceptos y principios BIM. pero queda ahí la duda. Bueno, yo podría enmarcarlo y decirle, bueno, como no nos dice qué hizo, pero más que nada la ISO maneja los estándares de calidad y te da puntos muy generales sobre los conceptos y qué hacer.
Y esto cada uno lo debe de aplicar. No dice, oye, tú tienes que hacer las tablas de este modo o tus cómputos de este modo. Más por el contrario, te da unos parámetros y luces que tú debes utilizar para seguir y mejorar la calidad. Bien, Yerko Ayala nos dice, muy buenas noches, Yerko, un gusto saludarte. Las personas, en este caso los clientes, confunden al modelador con un todólogo BIM. Como dicen, es necesario trabajar con alguien o algunos que sepan o Igual o más más. que sepan con la experiencia, porque de otra forma uno se pone a la cuerda en el cuello y surgen errores de haber hecho solo un proyecto. Es cierto. Ah, Miren, hoy en día creo que tropezamos allá ya por el año 2014 cuando estaba realizando los primeros proyectos y hoy en día que salen ya en las licitaciones y que dice, oye, se requiere modelador BIM o se requiere este entregable BIM. Y uno se fija y dice, bueno, pues entregable BIM de todo. Y buscas el personal y hay un personal que es modelador BIM y que es todólogo, arquitecto, estructural, sanitario, etcétera, ¿no? Y yo en aquellos años decía, bueno, yo no tengo, no es necesario de que aprenda diseño arquitectónico, porque no voy a trabajar en una oficina de arquitectura. Yo quiero trabajar haciendo mis estructuras y aplicarlas. Sé que es un BIM solitario hasta cierto punto, pero es el BIM que uno necesita dentro de la oficina y se va a hacer la coordinación de las estructuras y las demás especialidades, pero a veces un modelador modela una pequeña parte, no modela todo, ¿no? Porque los proyectos, a medida que una oficina crece, son muy grandes. Entonces uno modela una pequeña parte, hay otro modelador que está modelando otra y así sucesivamente. Bueno, ¿algún comentario de ustedes al respecto? Sí, lo que habla Yerko me hizo recuerdo una vez igual que terminas, como tú dices, terminas haciendo todo, ¿no? Quieres que todo hagas vos solo. Y lo más que a veces a un principio te cuesta delegar. ¿Por qué cuesta delegar? Porque a veces mandas a alguien, hace y hace todo mal, terminas revisando o terminas volviendo a hacer lo que han hecho. Y ese es el problema porque no tenemos estándares. Y eso es algo muy importante. Lo que decía también Miguel sobre la ISO de presentación de cómputos, la ISO la 19 o sea, se basa simplemente en estándares, ¿no? En base a esos estándares sacarás los métricos que te da igual, están acomodados cualquier software, ¿no? Aquí mides Presto, no sé, uno de ellos, pero en base a estándares. Si no tienes estándares, obvio, te vas a meter, como decía, donde dice, se pone la cuerda, la soga al cuello, ¿no? Y terminas pues súper enrollado con todo mal, terminas siendo tal vez de más o no sé, esa parte es bien complicada, ¿no? Entonces pienso que como decía también a un principio, hay que ordenarse, hay que saber qué cosas hay que hacer, como especialmente en el Revit, tener tus familias bien ordenadas, codificadas, que estén ya con un estándar según a la misma empresa. Entonces, eh, mejoras muchas cosas, ¿no? Bien, Eso. bueno, vamos a pasar a la segunda parte porque casi todo lo que comentaste lo vamos a ver en un día intermedio. Y bueno, Yerko, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora vamos a pasar a un BIM intermedio. Un BIM intermedio significa que nosotros ya comenzamos a tener una cierta madurez en cuanto a los encargos que nos hacen en la oficina. Por ejemplo, en un BIM inicial, como decía Yerko y Rolando, es necesario que alguien tenga o alguien dentro de la oficina supervise nuestro trabajo y no nos deje hacer las cosas por hacer y cuando tengamos dudas consultemos y así el camino se vuelve más corto. En el tema de un BIM intermedio,
podemos hablar de estos 4 documentos BIM, que más que nada tratamos de ver el tema de la documentación, las normativas, algo inicial sería un LOD, la gestión del modelo, donde ya empezamos a coordinar este modelo, las herramientas BIM, que ya se suman otras, ya no solo sé Revit o solamente sé Tecla. Entonces aquí le sumamos un poquito más de interoperabilidad y muchas veces esa interoperabilidad hay que estudiarla en base a decir, oye, yo estoy haciendo cálculo estructural con SAP 2000 y ese modelo me sirve o no me sirve. Lo vamos a hablar. Las lecciones aprendidas de cada uno. Entonces, empecemos indicando sobre los documentos BIM, que es lo que nos encarga el cliente, ya nosotros los recibimos por escrito. Estos son requisitos del cliente y en la terminología BIM se conoce como EIR, y todo esto está plasmado dentro de un documento contractual que es el BEP, el Plan de Implementación BIM. Entonces, adelante, Rolando, si querés dar algún comentario. Sí, bueno, sí, en esta parte es bien interesante y también bien importante, igual, siempre hablando desde la experiencia. El hecho, digamos, de lo que también entrando un poquito a la ISO es saber ordenarnos un poco cuáles son los documentos que tú dices, como los demandantes, ¿no ve? Los que van llegando, ir separando cuáles son los compartidos, los publicados, los archivados, los work in progress, ¿no ve? Como es de la ISO, y saber dónde va a cada uno, porque estamos tan acostumbrados en tener todo de todo lado y a veces veo carpetas donde toda la información está en una carpeta, ¿no? No están separadas, no están divididas, no están por fecha, y creo que, digamos, por mi parte, esa es lo que más rescato, digamos, en todos mis documentos, creo que están ordenados y ya se ha vuelto una, una línea a seguir que a la mayoría, digamos, donde estoy, les comparto eso y creo que se acostumbran a ese orden, ¿no? Y es ley. Okay. Esa. Adelante, Hernán, con tu comentario. Creo que igual rescato lo mismo que dice Rolando, la parte de tener un orden de trabajo de lo que estás haciendo. No tienes un proyecto X, digamos que se, y de ahí denominar, crear tus subcarpetas correspondientes donde van a estar pueden estar las distintas disciplinas y los distintos documentos entregables que vas a presentar al cliente correspondiente. Creo que esa parte del orden es bien importante tenerlo en cuenta. Es, es lo que igual yo rescato harto, poder tener bajo todos mis proyectos, al menos en la parte ahorita que estamos de infraestructuras civiles, tener lo más ordenado posible para que no sea una mezcolanza de datos y a ratos no saber dónde has dejado tus archivos. Pasa. Bien, entonces en este punto nos quedamos con mejorar nuestro orden y también hacer una organización de carpetas, y todo esto está dentro de este documento BEP, que muchos lo desconocen y todos van haciendo a su modo. En un documento BEP dice qué software usar, dice qué versión, dice cuáles van a ser los entregables y también si estos van a ser editables, como por ejemplo un Word, un PDF, etcétera, y nuestros archivos nativos en qué versiones van a venir. Pero también algo importante es el CDE, ¿no? Si algo me puedes comentar de este punto, Rolando. Esto del CD es complicado porque el CD implica como que aprender un software más para otras personas, ¿ya? Como te decía en principio, la cultura es la parte más complicada y las personas ahora para mí son complicadas porque
no sé tú, por ejemplo, ya no uso Flash. Hace buen rato que no uso Flash, ya. Todo está en la nube. Tengo OneDrive, Google Drive, Mega, no sé cuántos van a ver. Entonces, de cada uno sé para qué es cada uno. Y cuando comienzo a trabajar con algunas personas, el simple hecho de, de hacer que siga el CD, porque al final las nubes tampoco es un CD bien completo, ¿no ve? Como el Aconex, por ejemplo, o el Construction Cloud, digamos, que son ya más especializados, pero uno simple, Dropbox, Google Drive, OneDrive, les es difícil. Aunque no creas, es difícil acostumbrarlos a que sigan eso. Hay muchas personas que no usan, ¿no? Entonces yo tengo cuentas, digamos, libres. Cuando voy acá a trabajar con alguien, le doy la cuenta, les instalo, digamos, la parte del escritorio para que puedan tener vinculada toda la información con carpetas, no necesariamente entrar al internet, qué sé yo, pero es complicado quitarles el flash y quitarles el te envío por WhatsApp. Qué grave es quitarles ese. No te estoy enviando por WhatsApp. Así, pucha. Entonces, el CDE llega a ser una herramienta totalmente útil, o sea, es necesario, pero sí es difícil que se adapte la gente. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto, sin antes dar este comentario final sobre los documentos BIM, que en este punto ya ustedes deben de haber tenido una educación en base a la terminología BIM sobre los tipos de documentos que existen para que ustedes puedan realizar un buen trabajo. En este punto ustedes ya manejan terminología BIM, saben cuál es su nivel de detalle, saben cómo van a entregar las cosas y siempre van encontrando un flujo de trabajo. No así que alguien les dice, este es mi mejor flujo de trabajo, sino que tiene que ser en referencia al trabajo o el entregable que cada uno está realizando. Vamos a hablar sobre la gestión del modelo. En este punto podemos decir, para todos los que utilizan Revit, hablamos de parámetros compartidos y para aquellos que utilizan Tecla como atributos. Y mucha de esta gestión del modelo es gestionar esa data, esa información para que yo pueda extraer o visualizar algo dentro de mi modelo o también trabajar una información más detallada. Adelante con sus comentarios. Hernán, Mm, coordinación. esta parte de la coordinación me parece bastante interesante, porque uno es puedes llevar las distintas disciplinas, trabajarlas en un archivo y ahora, obviamente, si has seguido todos los parámetros para poder llegar hasta este nivel, podrías acá, dentro de esta parte de la coordinación de modelos, poder ver si es que hay algún tipo de, ay, que se me dio el nombre, algún tipo de interferencias, ver qué, el ejemplo más común, ¿no? Si la tubería le está tirando a la viga así sin problema y tengas que hacer alguna modificación, ¿no? Es decir, creo que para eso está esta parte que me parece, y para poder corregir en este punto en específico, y así ya para llevado ya toda la información corregida, la parte de postconstrucción, estar evitando estos retrasos en obra. Bien, Rolando. Eh, en este sentido de la gestión de modelo me gusta bastante esto, porque, digamos, el trabajar con ustedes es bien interesante porque uno, no sé, hay muchas personas que se pierden en el espacio, o sea, siempre han trabajado en 2D. Entonces, cuando llegas al espacio del 3D encuentras un montón de errores, cosas sencillas, digamos, como el tope de la grada en la viga, ¿no? O sea, cabezazo, ¿no? O sea, cosas así sencillas. Pero
desde el hecho de no solamente manejar el modelo, sino desde el hecho de manejar desde las plantas que a veces nos mandan en AutoCAD y saber desde ahí, o sea, manejar el AutoCAD y comenzar a referenciar plantas para que todas ellas vayan encajando, ¿no? Porque a veces pones y una columna está aquí, la otra está más allá, o a veces no coinciden los ejes entre pisos, ¿no? Entonces, ya recién con ese trabajo en 2D, digamos, que se pueda hacer pasar ya a los modelos y encontrar esa, no sé, toda esa data, esa información que puedas manejarla y verla ya entre especialidades, como decía Hernán, eh, cosas simples, ¿no? Una tubería pasando por tu ventana, cosas así, no sé. Es genial eso. Ok. Podría complementar a este punto indicando que en esta etapa ya comenzamos a conocer diferentes roles BIM y aparece ese coordinador. No es que uno evoluciona de modelador a coordinador, aparece un nuevo rol. Este coordinador es aquel director de proyecto que maneja distintas especialidades y conoce sobre la construcción de esta. Y entonces va evitando esos errores y él con su conocimiento va revisando esas interferencias que se mencionaron. Ahora vamos a pasar al punto de herramientas BIM. Entonces, como en este punto ya vamos coordinando el modelo, aparecen estos softwares, Trimble Connect, BIM Server Center y algunos otros que se suman a esta gama de programas. No sé si conocen algunos otros o que pueden comentar. Adelante, Hernán. Mm, yo me quedo, a ver, por lo general yo he estado siempre manejando lo que es Navisworks. He visto lo que es Sync, sus capacidades Trimble, lo que es el Trimble Connect igual, y lo que es de ZIP actualmente su formato de trabajo. Personalmente creo que entre los programas de Autodesk, vamos a decir entre Revit y Navisworks, siempre ha habido una buena compatibilidad de trabajo, de compatibilidad de modelos. Es decir, poder llevar mi modelo de mi vivienda, mi puente, represa, llevarlo a Navisworks de una forma tranquila. Creo que sí, es decir, nunca he tenido ningún inconveniente y se ha podido trabajar de momento de forma tranquila, sin estar perdiendo archivos o que no se haya llevado una columna, qué sé yo, que sé que hay casos que sí pasa. Bien, Rolando, ¿algún comentario al respecto? Sí, como te comentaba, esto en realidad son los CVs, ¿no? Que te ayudan bastante a estas cosas, especialmente para que puedas compatibilizar información, que puedas compatibilizar también sistemas, porque como estamos hablando de diferentes programas, entonces tratar de unir esta información es complicada a veces. Y entre las cosas, digamos, bueno, entre las herramientas que se pueden utilizar o que nos podemos guiar, en este caso yo he utilizado bastante Trimble Connect, que hasta el segundo o tercer proyecto es relativamente gratis, digamos, con algunas cosas, pero las usas y puedes usarla y es genial. Y la tienes en todo lado, en tu tablet, en la compu, en la portátil, le pasas a uno, mandas al otro, entonces genial, ¿no? En cambio, el Autodesk te pone el Construction Cloud, que cada vez está cambiando más y tiene otras cosas más y tiene unas 3, 4 herramientas de campo y demás, son buenísimas, pero es caro, ¿no? Nos ponen para una cosa pequeña, es súper caro, pero tiene una tremenda herramienta. Otro también que me ha ayudado bastante es el Dalux, no sé si alguna vez lo han visto. Sí. El Dalux con una con un correo institucional lo puedes usar hasta 2 o 3 proyectos y es buenísimo. Este de Laca Software también tiene una de su viewer que es bastante interesante y es un poquito más accesible. Y bueno, son cosas que ya tenemos que ir utilizando, cosas también que tenemos el celular que puta,
tiene que ayudarnos hartísimo en obra, ¿no? Que quiera sea o no, todo lo que vayamos metiendo tiene que ser en base al celular y esté todo en la nube y tengamos la información aquí, en la obra, en la otra persona, en las personas con las que estamos trabajando. A veces no solamente los especialistas en el tema, sino tal vez el inversionista, ¿no? Que va a comprar, la persona que va a ver. Entonces, toda esa información se tiene que manejar con estas herramientas, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Rolando. El, ¿qué Tal se vez, llama? ¿Mm? dime. ¿Qué se llama? El Construction Cloud alguna vez he hecho la prueba, creo que te daban incluso a manera de probar todo eso por un periodo, bueno, en la pandemia han dado 6 meses gratis, me acuerdo el uso del programa. Y la ¿Cuál? verdad, le hemos sacado nosotros un poco de provecho con ese puente, con un puente. Y como dice Roland, tiene herramientas muy buenas. Es decir, es un sistema de control, vamos a decir, bien interesante que entre supervisor, contratista, incluso te dicen, ¿no? Que tienes que ir asignando roles correspondientes a cada alguien y en la etapa de revisión, qué sé yo, de los planos de documentación, tienes un periodo y en ese periodo tienes que sí o sí presentar la aprobación, rechazo, observaciones que tienes del documento. Puedes hacer incluso el tema de costos, la planificación y costos podía estar manteniendo en esa aplicación que era en la nube directamente. Me ha parecido al menos el tiempo que hemos estado utilizando el aplicativo durante ese periodo, se le ha podido sacar, vamos a decir de alguna manera, un buen provecho y eh, con el modelo, digamos, de Revit, sincronizándolo a la nube de una manera rápida. Eso es lo que me ha fascinado bastante. No necesariamente desde un VPN, sino cada quien podía estar en distintas partes y actualizaba la información de forma constante. Eso me gustó de lo que, bueno, se llamaba BIM 360 en ese momento. Ahora sí le han cambiado el nombre Construction Cloud. Sí, No, buena herramienta era. y, y solo con el Docs, porque ahora, o sea, eran 6, creo, ¿no ve? Ahora creo que son Sí, 4. sí, sí, Eh, exactamente. Eran 6 herramientas y permitía, permitía hacer relativamente una buena gestión. Es decir, para 6 meses gratis en la pandemia me ha parecido, pucha, que si realmente es un proyecto grande, grande, valía en su momento la inversión. sí, lo vale, ¿verdad? O sea, como tú dices, en algo grande, vale, porque al final, entre esas herramientas, también, o sea, como te decía, no solamente el manejo de la especialidad, sino la gestión también. Te manejas de todo y es un global y es increíble. Me mataba de que por correos, todo eso, o hasta tu teléfono te llegaba un mensaje de que tal persona le ha asignado el rol y tiene que presentar en 2 días o 3 días su aprobación. O tal persona quiere entrar al proyecto, todo te llegaba correo o mensajería. Mm. Sí, la verdad, sí. Y este último, el Takeoff, va a mejorar hartísimo, porque ese es directamente así para costos, para cantidades, metraje y demás. Pucha. Pero un poquito más barato sería genial. Bien, yo les voy a cortar en esta parte, les voy a indicar que, bueno, ya haciendo un resumen de este punto, en el tema de las herramientas BIM, cuando uno ya va avanzando, necesita o es necesario tener herramientas de pago. Como Rolando decía y Hernán indicaba, muchas de las herramientas ya a medida que uno va avanzando, en el caso de Revit necesita aplicativos que son de paga o alguna otra herramienta de colaboración, una que realmente les recomiendo para revisar su información es que hay muchísimas, por cierto, Bluebeams, revísenlo, Bluebeams, y anótenlo. Entonces esa les regalo. Y como
Rolando nos estaba indicando, existen infinidad de herramientas, está revisto, pero ¿qué queremos con estas herramientas? Siempre tengamos en mente qué estamos buscando. ¿Queremos entregar a nuestro cliente o solo de manera visual? Entonces el cliente no necesita instalarse una full herramienta. Muchas veces desde su celular o tal vez para una presentación podría utilizar BeamVision y al mismo tiempo controlar esta data que he ingresado a través de los parámetros o atributos, tanto usando Revit o utilizando Tecla. Y muchos de estos parámetros son información. Y esta información está inmersa en un archivo que se denomina IFC. El IFC controla la data, la información geométrica y no geométrica. Y la no geométrica es la que comúnmente pasa a etapas de construcción, como por ejemplo, cuándo he hecho mi vaciado, cuándo voy a hacer mi mantenimiento, posiblemente ya para más adelante, sustitución de activos, etc. Bien, entonces me quedo con eso. Vamos a pasar al siguiente punto para no atrasarnos. Lecciones aprendidas. Yo les doy una lección aprendida en este punto en relación de un BIM inicial donde yo inicio mi modelo y sabe Dios cómo me va a quedar, pero yo en mi afán de hacerlo muy bien, lo hago bien, pero es proceso repetitivo. En este BIM intermedio ya trabajo con un flujo de trabajo y también estoy trabajando con una plantilla propia de mi oficina, no una comprada en internet que diga esta es la mejor plantilla para ustedes, no, una propia que diga estos son mis estándares. Si yo utilizo para mis planos letra Arial, entonces con letra Arial número 4 para mis títulos, para mis textos de aceros, número 2, etcétera. Para mis planos o entregables de planos de taller en estructuras metálicas, o utilizar ya sea alguna simbología para soldadura, para mis hatch, etcétera. Es propia para mi oficina. Incluso mis sombreados, en mi modo de muestreo, es muy diferente. Entonces, siempre vayan trabajando en esa parte y es una lección aprendida. Adelante, Hernán. A ver, lecciones aprendidas, yo creo la que vos mencionas que es bien importante, tener tu propia plantilla de trabajo, donde ya tienes configurado el tema de textos, anotaciones, tamaños de planos, en qué formatos tus planos, si van a ser en función a la alcaldía, la ABC, todo eso ya tenés relativamente en una plantilla de proyecto. Ese es uno. Yo creo que la segunda lección aprendida ha sido poder trabajar dentro, al menos dentro de lo que es Revit, de una forma ordenada. No tener cortes por aquí, por allá y que estén bailando. No tener vistas en elevación que igual estén por aquí, por allá y todo sea un desorden de corte 1 hasta corte 999. Y el tema de las vistas también 3D, todo eso, es decir, tener en el navegador de proyecto eso de forma ordenada. Tener, si vas a hacer un corte transversal de tu viga, que sea pues, no, perdón, un corte en elevación, que sea corte tantos del pórtico 1 al pórtico 6, del A al D, por decir, ¿no? Y de esa manera que se vaya seccionando de una forma correcta, ordenada, donde tú mismo sepas dónde está la información que buscas. Y luego el tema, creo, y una tercera lección que yo siempre voy a mantener es el tema de las planillas de cómputos que uno se va elaborando dentro del mismo Revit. Tener una planilla relativamente, ya sea para fierros, cómputos de hormigones, cuantificaciones de elementos, o tenerlo igual lo más ordenado posible y lo más entendible al cliente o a los que van a poder ver el proyecto. Yo creo que por esa parte ha sido en su principio de querer modelar así algo, al menos la parte de estructuras, ya sea edificios,
viviendas o hoy en día puentes, tener lo más ordenado posible mi propio navegador de proyectos para que sea entendible tanto para mí como para los que van a estar abriendo tal vez el modelo, revisando algunas características del proyecto. Eso Ok, sería por mi parte. Rolando, a ver, tu intervención. A ver, lecciones aprendidas. Recalcando lo que decían, orden. Hay que tener orden, no solamente de modelos, sino modelos, familias, archivos, información que llega, todo lo que puedas tener bien ordenado, con codificaciones, con todo. Segundo, sí, tu plantilla, la que vayas usando en base a tus familias, porque como dices, Sandro, venden, hay hasta alguna vez he visto una plantilla de la India, creo, ya, o sea, con nada que ver pues, con lo nuestro, ¿no? Pero la tienen, ¿eh? O sea, y esa la usan, y eso es un chiste, porque se veía bien, digamos, la plantillita, pero no, hay que tener nuestras cosas. Y también apoyado lo que decía Yerko, lo que habla de su navegador de proyectos, es cómo tienes que gestionar eso va parte de tu plantilla. ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué vas a mostrar? Porque no vas a hacer en una plantilla solamente eso y en todos tus proyectos van a hacer lo mismo. No, por cada proyecto es qué información quieres ver y qué vas a mostrar. Por ahí solamente es modelado, arquitectónico, por ahí el otro es ya de metrados que tiene que ver cómputos, entonces tu navegador de proyectos va a cambiar completamente. Y por ahí tienes que meter otros parámetros también, entonces todo cambia, es dependiendo qué vas a hacer. Entonces, lo importante también es, ¿a dónde vas a ir? Bien, invitamos entonces a los asistentes, a la audiencia, a hacer las consultas necesarias de esta parte 2, que en resumen es un BIM intermedio, es decir, cuando yo ya he pasado por distintos modelos, he ido aprendiendo cómo hacer mis modelos y he encontrado un flujo de trabajo y los procesos repetitivos ya los he empezado a odiar y he empezado a trabajar en ellos. Y como bien indicaba Rolando, por ahí Yerko Ayala nos hacía la consulta sobre cómo debo gestionar el navegador de proyectos en Revit. Esto nos los consulta si gestionamos bajo algún parámetro, orden o estándar. Hernán, ¿vos qué opinas? ¿Cómo haces esta gestión del navegador de proyectos en Revit? ¿O cómo lo recomiendas tú? Mm, a ver, un ratito, voy a leer bien la pregunta. Dame, ¿dónde está? Pues, a ver, aquí está el chat. Exacto. Eh, a ver, yo creo que es el orden, ¿no? Esta Es decir, conferencia yo no he podido encontrar más o menos alguna ISO que me diga tu navegador de proyecto lo tienes que ordenar de tal manera. Directamente he empezado a ordenarlo, digamos, en el tema de edificaciones a partir de los ejes, por ejemplo, digamos, llamarlo corte A, corte B, corte C, en el área de estructuras para poder ubicarme respecto, digamos, a los cortes en elevación de vigas, para el corte de elevación en columnas, más o menos ir disgregándolo de esa manera para saber a qué pórtico o de qué corte voy a buscar la información correspondiente. Creo que es una manera, vamos a decir, relativamente armoniosa para saber dónde están tus cortes o respecto a qué corte estás buscando una información tal vez que no has colocado en tu plano y estás volviendo a hacer por tercera o quinta vez, ¿no? Entonces creo que es lo mejor tenerlo, al menos de esa manera, relativamente organizado. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Y respondiendo a Yerko, mira, en mi punto de vista, no existe también una manera de cómo gestionar. Dependía mucho si estás haciendo un proyecto de hormigón, si estás haciendo una estructura metálica,
si estás haciendo algo de una coordinación con alguna cierta especialidad, entonces dependiera mucho de aquello. Pero en todo caso, si nos hablas, o bueno, si me hablas por interno, te respondo en gran medida. Bueno, acá nos indica también otra consulta, Gilberto. Buenas noches, Andrew, Rolando y Hernán. Para ser coordinador BIM o BIM Manager, ¿es necesario haber pasado por modelador BIM? Es decir, ¿es necesario aprender herramientas de modelamiento Revit o se puede aprender directamente las herramientas de gestión como Navisworks? Adelante, cualquiera de los dos, y podrías darle una respuesta. Mm, A ver, buenas noches, gracias, Gilberto. Eh, y si hay más preguntas, genial. Por mi parte, creo que, o sea, no meterse a modelador como sí, porque el modelador tiene que tener sus habilidades, obviamente, pero sí saber cómo se tiene que estar haciendo, porque hay diferencia, ¿no? Entre el coordinador y el manager, porque el coordinador en realidad a veces tiene que darte las plantillas, tiene que darte la información con la cual tú tienes que modelar, digamos, ¿no? Entonces, si esa información no sabes hacerlo, de dónde tienes que sacarla, entonces es medio complicado. Y más aún tienes que saber a qué softwares tienes que entregarle, ¿no? En el caso de mi manager, no tan así de modelador, porque es más gestión, ¿no? Tienes que gestionar el todo. Entonces, y no te bases no solamente, digamos, como Navisworks, sino es un todo. Te estás hablando hasta de este último Power BI, por ejemplo, para entrega de información, data, para manejo de datas. eh, a Navisworks prefiero entregar, digamos, en Power BI para que te entienda otra gente, ¿no? Es más visual, es más amigable y comprensible con las personas que no tienen nada que ver con con nuestra línea, digamos, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Hernán, si querés hacer algún comentario, adelante, o ya lo respondí. No, coincido con lo que dice Rolando. Es decir, hay que saber a qué área nos vamos a abocar. Es decir, si vas a ser modelador, tienes que estar en esa parte bien concentrada. Pero no es necesario que estés yendo de manera escalonada, sino saber a dónde quieres meterte y luego a qué área enfocar. Muy bien, muchas gracias. Tal vez un comentario así rapidísimo de mi parte. Es cierto, concuerdo con ambos. No es necesario ser modelador y menos aún haber pasado por las distintas disciplinas. Lo que sí es recomendable es que uno haya aprendido a construir todo esto y saber ver esos errores comunes que pasan en obra y revisar esos errores con los modelos que van a estar coordinados a través de un modelo federado. Bien, pasamos a la última parte, que es BIM avanzado. ¿Qué hemos denominado BIM avanzado? En este momento ya comenzamos, damos un pasito más en nuestra escala y comenzamos a revisar nuestros modelos. En este punto ya sabemos cómo modelar, ya hemos aprendido un flujo de trabajo estable, nos empiezan a dar más trabajo y uno creo que empieza a ganar también más dinero. Entonces, se encargan trabajos más grandes y estos trabajos tienen menos tiempo. Tratamos de ser eficientes y cometer el menor número de errores, pero siempre tenemos a alguien que nos está revisando. En este punto de un BIM avanzado, podría decirse que nosotros somos los que revisamos abajo qué es lo que están haciendo los demás. Entonces hablamos sobre modelos as-built, que ya son modelos de construibles, de construcción, o que ya han pasado por la construcción, y estos modelos van a pasar al mantenimiento. Hablamos sobre otras dimensiones del BIM que ya vamos llevándola hacia el mantenimiento, la operación, y también nacen nuevas herramientas para manejar y gestionar la información y que estos modelos me sirvan para el fin que se ha realizado el proyecto.
A raíz de eso también nacen desafíos y tendencias que uno ya va buscando, no se desafía en ese punto. Bien, vamos disgregando este punto sobre los modelos ASBIL. No sé si algún comentario, Hernán o Rolando. Yo comienzo. En esta etapa, uno ya empieza a hacer sus modelos y creo que está en la etapa de un revisor, pero sabe que debe ir más allá. Es decir, la propia herramienta ya no cumple esas expectativas de ser eficiente y uno busca una programación. Entonces empezamos a explorar el APA, aprender programación visual y empezamos a tratar de minorar ese tiempo de modelado. Adelante, Rolando o Rolando y luego Hernán. Ya. En esto de los as-built me gusta mucho porque en realidad el as-built debería ser tu modelo casi de diario, ¿no? El que está en obra, porque nosotros tenemos un modelo de partida, ¿no? Este modelo de partida en obra va a sufrir cambios, va a tener bastantes cambios, entonces que ese en realidad es el que tiene que ser el modelo as-built, que al final tiene que ser el que ha sufrido todos esos cambios y se tiene como determinado, ¿no? Pero no pasa en la realidad porque esperan a que todo termine y contratan a un dibujante para que haga el modelo, los planos as-built, ¿no? Y muchas veces el que llega no sabe ni qué es lo que ha pasado en la obra y tiene que estar preguntando a, no sé, al albañil, al que estaba o a los 20 residentes que han cambiado. Entonces, eh, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Gracias, Rolando. Bueno, creo, Hernán, no sé si estás por ahí. Adelante. Mientras se une, yo voy a mencionar que también comenzamos a revisar los modelos. Tenemos la capacidad de identificar si un modelo está sufriendo algún problema y lo podemos resolver. Adelante, Hernán. Perdón, estimado, ¿podrías repetir la pregunta? No te Sí, escuché. te decía que adelante con tu intervención sobre este punto, sobre modelos ASBIL. Perfecto. Me parece, esto de los árboles me parece un punto bien interesante porque uno empieza a, a presentar los planos, pues bueno, tu modelo 3D correspondiente en función a lo que se ha construido. Uno, el tema de los detalles, entonces, como vos dices, ya empezamos a buscar tal vez el tema de programación, ya sea ayudarnos de aplicaciones externas, de lo que es Dynamo, de lo que es el mismo, ¿qué se llama? Eh, Gracias. el Grasshopper, creo que hay se llama más de Revit. Entonces Sí, ya. empezamos a buscar un lenguaje de programación que me ayude de alguna manera a poder sacar más rápido mis planos finales de proyecto. Entonces buscamos esa manera, de alguna manera estamos buscando herramientas, ya sea dentro del mismo Revit, dentro del mismo Tecla, Allplan, buscamos soluciones rápidas para poder presentar proyectos bien presentables, ya como planos as built. Ok. Bien, tal vez algún comentario es que en este punto podría decirse que ya manejas el término de todos los proyectos, manejas la data y posiblemente ya te consideres como un consultor que puedes resolver problemas. Bien, vamos a ver las dimensiones de BIM. Es decir, que en este punto, como ya has pasado las distintas etapas, me parece que te vas desligando de lo que viene a ser las estructuras y vas pasando a otro término de gestión, porque ya no estamos hablando de que ya eres un estructural y que solamente estructuras ves. Entonces ya llevas al mantenimiento, tienes que ver
infinidad de cuestiones. Entonces, considero que en este punto ya no hay esa brecha que te está uniendo a que tú eres estructural y obviamente puedes brindar ese apoyo en las diferentes fases de mantenimiento, por ejemplo, en el sector industrial, cuando tienes que hacer el mantenimiento de la soldadura o el retorqueo de lo que vienen a ser las conexiones atornilladas de una nave industrial. Y toda esta data la puedes sacar y a través de parámetros podrías saber exactamente cuándo vas a realizar o cuánto falta para que realices ese mantenimiento. Si alguno tiene algún comentario al respecto, adelante. No sé, en esta de las dimensiones, creo que hasta un cierto punto hemos estado acostumbrados a las 7, ¿no? Ahora ya hay hasta las 10, creo. Creo que esto es una parte muy importante porque, como dijimos hace rato, todo tiene que estar entrelazado y todo tiene que estar programado y pensado para qué se va a hacer, ¿no? Si el modelo, por ejemplo, uno estaba leyendo lo que decía Yerko, que para ser coordinador debe pasar sí o sí por ser modelador. Sí, obviamente ha necesitado modelar, digamos, para ser coordinador, pero no necesariamente saber qué tienes que ser, o sea, qué tan modelador tienes que ser, digamos, para llegar a ser coordinador. Porque ya en estas etapas, o sea, el coordinador ya tiene otra función para hacer un 4D, 5D, 6D, que eso el modelador o sea, sin un coordinador bien enfocado, o sea, no va a servir de mucho, ¿no? Porque al final todos estos puntos, o sea, si al comienzo no has programado bien, no vas a poder hacer ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10 D, digamos. O sea, ni idea, ¿no? Entonces, pienso que todo lo que estamos hablando, o sea, llega a esto. Tal vez un comentario, Rolando, al respecto, es que no olvidemos lo que tú indicaste a un principio y que no se confunda aquello. Es decir, miren, ser un coordinador es coordinar el modelo, pero saber de modelado también es necesario una fase básica. Decir, oye, necesitamos estos parámetros para que se coordinen correctamente. Es decir, los hormigones, quiero que los coordines con estos colores y con estos parámetros. Y el acero de igual manera. O pon a taller para que taller haga el pintado de todos los elementos horizontales de un color gris claro y la plataforma que sea negra y las barandas amarillas. Entonces existe esas cosas que se pueden pedir a los modeladores, pero si ellos no entienden, recordemos que siempre debe haber a alguien ahí, experto, que sepa indicar cómo se debe realizar aquello. Entonces, no necesariamente el coordinador debe tener la full experiencia de ser un especialista en modelación para que él mismo lo haga, ¿no? Bien, pasemos a otro punto que serían las herramientas BIM. Y como que ya estábamos comentando acá, en este punto hablamos de toda la gama de programas. Hablamos de qué es lo que podríamos realizar, qué nuevos softwares han aparecido, los CDEs, cómo existe la interoperabilidad, pero saben que no es necesario ahogarse en este mar de programas, porque uno ve esto y esto es BIM y tan solamente sé usar Revit, ¿qué me falta? En realidad, saber utilizar las herramientas necesarias para un fin es lo más óptimo. Si ustedes utilizan 5 o 3 herramientas para el fin que están haciendo y lo saben utilizar bien y son óptimos en su trabajo, entonces está todo bien. Pero no digan el siguiente modo y vámonos bajando un escalón al BIM intermedio, donde yo tengo que hacer una estructura metálica. Y bueno, si utilizo las herramientas de Autodesk, voy a utilizar Advanced Steel y luego lo voy a pasar a Revit
y ya. Es como decirles, oye, yo voy a hacer, no sé, en el término de arquitectura, y tú me entenderás, Rolo, yo voy a hacer mi modelo en SketchUp, luego lo voy a pasar a Revit para que le pongan parámetros, cosas así. Entonces, busquemos qué nos sirve. Si yo quiero obtener mis cómputos, encontraré una mejor manera en mi nivel 2, conoceré mis programas, encontraré mi verdadero flujo, escalaré a un punto y diré, yo quiero programar o yo quiero mejorar este proceso y exploraré alguna herramienta de pago que me permita hacer aquello o que esté en la nube y que me permita hacer mis entregables de manera eficiente para que al mismo tiempo yo pueda generar mayor ingreso en un menor tiempo. Si tienen algún comentario, adelante. Mm, yo creo que más que aparte, digamos, de que todas estas herramientas te permiten un desarrollo de proyecto correspondiente, creo que también por otra parte, como menciona Sandro, tenemos que ver a qué tipo de proyecto tengo que abarcar. Por ejemplo, ya sea yo creo que para edificios, para lo que es estructuras a nivel general, como edificaciones, viviendas y carreteras, los programas de AutoDESK siempre han tenido un flujo de trabajo, vamos a decir, bien. Eh, pero ahora querer también ya dentro de esta misma línea, querer hacer otro tipo de estructuras, tal vez nos pongan algunos límites y ahí está, ya tengo que estar buscando otras herramientas alternativas para poder tener un flujo de proyecto correcto, ¿verdad? Yo creo que va por ahí el trabajo, hay que ver realmente a qué área estamos entrando, a qué proyecto vamos a querer modelar, coordinar, construir al futuro para saber qué herramientas serían las más óptimas para poder desarrollar ese proyecto. Adelante, Rolando, si tenés alguna intervención más o continuamos con el siguiente. Sí. No, concuerdo con ustedes. No es necesario saber de todo, porque veo a muchas personas igual, especialmente en mi carrera, que sale un programa nuevo y ya todos se van a ese, ¿no? O sea, todos quieren tener todos y yo creo que mientras más software sepas, no sé, es como que sabes más o algo así, no sé, no entiendo esa parte. O tratar de, no sé, de bajarse siempre el último, que no entiendo para qué, ¿no? Como lo que pasa, creo que ya ha salido el Lumion 12 y todo. Y Lumion 12 quieren tener, no tienen ni máquina para el Lumion 12, pero ya tienen el instalador craqueado, ¿no? Entonces, eh, usar lo que realmente necesitas, enfocarte en lo que quieres y ver la herramienta que realmente vas a necesitar, pero bien. Porque yo veo, por ejemplo, algunos que necesitan o que quieren, usan solamente Revit, para que no, que Revit me saca cortes y elevaciones. O sea, hacen el corte y de ahí lo pasan a AutoCAD y en AutoCAD recién terminan de hacer o sea, doble, tres trabajos, porque han pasado su render del SketchUp y después, no, o sea, se hacen líos que, ¿para qué tanto lío? O sea, aprendan una herramienta bien y sepan usarla completa, toda. Así es. Muchas gracias, Rolando. Creo que en este punto ya pasamos a ser, como bien decía, consultores y hemos pasado por muchísimas experiencias y ya sabemos lo que nos hace la herramienta y podemos seleccionar la herramienta correcta para el fin que necesitamos. Entonces, en este punto es importante no solamente manejar software posiblemente gratuito, es necesario ya invertir en software de pago para que nosotros seamos eficientes. Finalmente vamos a pasar, y bueno, ahí Charlie nos hace una consulta
nos dice, bueno, antes de pasar a esta, la voy a leer, nos dice, soy modelador BIM en 3 especialidades. Supongo que son arquitectura, estructuras y MEP. Y dice, mi pregunta va, ¿qué punto puedo usar, o bueno, va, hasta qué punto puedo usar versiones piratas, ya que soy el único quien implementa BIM en la empresa? ¿Alguno de ustedes quiere darle la respuesta? Grave. Ah, Eh, es que depende del uso que tú le estás dando. Sí, mira, tú estás hablando que eres el único de la empresa. En realidad, la empresa debería darte el software pagado, ¿no? Pero no que tú pongas eso, es como, no sé. bueno, Sí o sí, un software pagado es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, más bien gracias, yo tengo los Autodesk estudiante hasta no sé cuándo, pero estás tranquilo, digamos, ¿no? Con las otras igual trato por lo menos están comenzando a aparecer por meses, ¿no ve? Los pagos y esos, por ejemplo, ayudan hartísimo. No es un pago de golpe de 3.000, $4.000 que ya es duro de por sí, ¿no? Pero como siempre, mejor uno legal, ¿no? bueno, mi comentario al respecto, él utiliza, bueno, es modelador y tal vez se dedica a modelar todo, a lo que sé. Entonces, quizá va a necesitar muchos softwares o muchos aditamentos. Yo te recomendaría enfocarte a un área y ir creciendo en base a esa área y buscar alguna empresa que te ofrezca estos softwares. No te metas en problemas legales. Tal vez es una empresa pequeña que todavía no tiene la solvencia para tener estos softwares, pero créeme que sea pequeña, grande la empresa, le va a llegar una demanda a la empresa, ¿no? Porque tienen el rastreo y son cosas que a veces uno al instalar no lee el acuerdo y le da ok, ok, y al final está el rastreo. Pero bueno, es así como uno inicia, no nos vamos a hacer tampoco, iniciamos así, instalando un software y más que nada en Bolivia, pero, o en Perú también, uno craquea el software y de ahí a veces unas ventanas feas muestran, pero en el caso de estos programas es necesario hacerle la inversión. Por ejemplo, en el caso de Tecla, si yo estoy trabajando un proyecto de una nave industrial y requiero que otra persona del equipo también trabaje ese mismo modelo, existen las versiones de pago de Tecla Model Sharing y esas ya tengo que pagarlas. Creo que la pandemia nos ha traído unos caminos, unas puertas, nos ha abierto de poder tener este acceso a los softwares, tal vez por tipo de proyecto, por unos 3 meses de poder probar este software. Y créeme que con el tiempo va a ser importante, porque recuerdas que si eres calculista, por lo menos deberías tener o el SAP o CIPECAP de manera legal. Y si estás trabajando con software pirata es que no estás ascendiendo todavía. Toda aquella persona que trabaja solamente con software pirata y solamente te quieres beneficiar de cobrar todo, no está bien. Invierte un poco y también utiliza este software legal que te va a traer buenos resultados también en algunos otros proyectos. Bien, Hernán, si querés hacer una intervención. Bueno, vamos pasando a la última parte que viene a ser los desafíos y tendencias. En esta parte yo puedo acotar un desafío que uno tiene es seguir agilizando los flujos de trabajo. De alguna manera, ver qué más puedo hacer. Y como indicamos, tal vez implementar un API de Revit, un software exclusivamente para las tareas que hago. O en el caso de tendencias, yo podría indicar la inteligencia artificial, que ya ha tenido su entrada con bastante fuerza el año pasado a través de ChatGPT.
y que las empresas ya están comenzando a trabajar esto. Existe inteligencia artificial para presentaciones, para PDFs, para lo que son los renders en arquitectura, pero todavía tiene una cierta falencia en el tema de las estructuras. Bien, adelante, Rolando, tú que estás por acá. Adelante, si querés hacer una intervención. Como desafíos, el desafío más grande es seguir mostrando a la gente cómo es, qué es el BIM, mostrando flujos de trabajo, mostrando cómo ir trabajando, o sea, enseñarles un poco a cómo funciona para que realmente tengan otra visión de esto. También hacer que, no sé, un desafío era que la gente nos hable, que la gente pregunte, que esté sea más curioso el día, ¿no? Esos son los desafíos que a veces uno tiene. Cómo llegar a la gente es bien difícil ahora más que antes, ¿no? Y sobre tendencias, como dices, está entrando fuerte esto de la inteligencia artificial. Yo creo que un rato vamos a estar como los actores haciendo huelgas para que cancelen las inteligencias, pero no va a llegar el momento en que nos reemplacen, ¿no? Es imposible, sí van a ser una gran ayuda. Hay inteligencia artificial para arquitectura increíbles, pero sí como un apoyo, ¿no? Como ahora cada vez es más la pelea es más fuerte, entonces necesitamos una ayuda, ¿no? Para ser más eficientes y rápidos. Así es. Creo que ese es el camino que vamos avanzando. Se espera que en lo pronto las inteligencias artificiales nos ayuden como ayudantes y donde nosotros les demos instrucciones y ellos ya nos den un modelo más refinado y nosotros no tengamos que hacer mucho de aquello. Hernán, adelante, ya para pasar a la ronda de consultas finales. Que Hernán se pueda tomar un cafecito. A ver, vamos pasando a la ronda de consultas. Por ahí, Álvaro, muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué estrategias usaron a la hora de querer transmitir el uso del modelo al obrero a pie en obra, ¿no? A pie de obra. Esa sería, creo, una primera pregunta, porque a ver, pues continuemos, porque se coordina con los contratistas generalmente, porque estos no tienen el mismo espíritu de querer sacarle el provecho a un modelo, cambiar sus procesos por el miedo de la digitalización o subestiman mucho a esa gente. Adelante, Hernán. Hola, buenas noches, Hernán. Estamos en la última parte, ya haciendo el cierre del espacio de consultas de este BIM avanzado y bueno, acá leyendo una pregunta de Álvaro, bueno, nos dice, estamos hablando sobre cómo podríamos transmitir el uso de este modelo a la mano de obra, es decir, a esta persona que no maneja modelos digitales porque a nivel técnico ya está, usa BIM poco a poco, pero se usa. El desafío está en que la ejecución se explote en el modelo de información. Bueno, ¿qué puedes dar algún comentario, Hernán? ¿Está tu micrófono apagado? Ahora sí, Ya, perfecto. ya. Yo creo que es una pregunta bien interesante. Es bien interesante. Es decir, yo creo que, es decir, a todos, esto va incluyendo, vamos a decir, ahí como dice, desde los mismos obreros hasta los mismos ingenieros hoy en día ya de la vieja escuela, por decirlo así, que tienen un rotundo no, te dicen, no, no, tu modelito tenlo ahí, te dicen. Aquí es otra cosa. Yo creo que hay que empezar a cambiar ese chip mm,
no sé, si es cambiar un poco el enfoque de trabajo más que otra cosa. Creo que va por ahí el camino. El enfoque de trabajo tiene que ser ya algo más ordenado, coordinado y secuencial. Ya no, ya tenemos que dejar de hacer por hacer las cosas, sino tiene que ser, yo creo, ya un trabajo más ordenado y coordinado. Y con esa mentalidad meterle al tema de obreros, personales de obra, de que bajo este sistema de trabajo ustedes van a, hasta incluso van a poder sacar mayor rentabilidad si es que saben, si es que tienen la idea concreta de cómo funciona esta metodología de trabajo. Yo creo que bajo eso sí se puede Necesitamos ver ir si eso cambiando un poco la mentalidad. que de hecho con una sola herramienta no se puede llegar a ver, ¿no? Bueno, en esta etapa de coordinación de proyectos lo vamos a estar desarrollando conmigo y posteriormente, bueno, antes de desarrollar la parte de coordinación, van a ¿Qué estar viendo pasó? de la mano No lo la sé. parte Está sonando tu y también la video. parte, ¿sí? Y de hecho también vamos a apoyarnos en algunos. Bueno, nos creo que era Orlando. Creo que se ha cruzado. Ha cruzado. Pero yo creo que de esa manera sería poder cambiar ese chip de programación de el mismo obrero instruyéndose, capacitándose, se puede dar ese cambio. Incluso, ¿quién no desearía que un obrero, el mismo albañil, el maestro de obras, sepan estas coordinaciones de proyecto? Y basta que tenga un curso de capacitación de a qué área va a estar orientada, eh, para que incluso luego ya el mismo personal a futuro pueda sacar mayor rentabilidad de lo que sabe, del provecho que ha podido sacar de otros proyectos bajo este tipo de implementación. Claro. Ahora, de esto, igual, buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás, amigo? Alguna vez creo que hemos charlado de estas cosas también, creo. Eh, es interesante esto porque, como dice, a veces solamente nosotros estamos metidos en los modelos y demás, pero no comunicamos esto al albañil, ¿no? O al maestro, al que está ahí. Este último en una obra que estuve fue genial porque por el lado, digamos, de la empresa había esa intención de, de implementar estas cosas, ¿ya? Porque si no es desde arriba, aunque tengas el mejor modelo del mundo, no va a servir de nada, ¿no? Entonces, la idea surgió, digamos, en habilitar esto de un data en la oficina de obra, de tal manera que el que venía poníamos la data y mostrarles el modelo, cómo iba a quedar. Porque la percepción entre personas, o sea, entre las mismas, aún el que esté al lado, su percepción va a ser muy diferente de un plano que tú estás viendo 2D, ¿no? Uno puede ver, no sé, a una cosita, otra cosita, a veces te falta una línea, pero si no le explicas cómo es, a veces aún así no te entiende. Pero si muestras cómo va a ser, cómo va a quedar y cómo va a estar en base a así una pantalla, digamos, que nosotros hemos puesto, y también en base a la realidad aumentada mediante una tablet, donde iba a quedar, entonces es como que así es, ¿no? O sea, recién ubica qué está pasando, entonces creo que esas son las maneras que se puede aprovechar las cosas que estamos creando en la, en el ordenador y pasar a las personas que, como dice, que tienen miedo a la digitalización o a veces cambiar todas estas cosas, simplemente poco a poco hay que irles mostrando, ¿no? Esa, esa es mi idea, de ir mostrando esta información. Gracias, Rolando. Considero que también en esta parte la constructora, ya que hablamos de la mano de obra, debería destinar ciertos fondos para que esto pueda ser una realidad, porque en ocasiones sí es muy importante tener la mano de obra capacitada, pero para eso también hay que hacer las instrucciones necesarias y cuidar que los modelos, o bueno, que nuestros proyectos se construyan conforme a lo que se ha modelado, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Creo que eso sería por nuestra
participación por acá, mientras si tienen alguna otra consulta, pueden realizarla. Mientras tanto, voy a darles una invitación. A nombre de Portal Civil, tenemos una siguiente capacitación, BIM, para cimentaciones superficiales y profundas en su versión del Revit 2024. Entonces, esta es una formación gratuita donde se va a llevar tanto fundaciones superficiales, fundaciones profundas, y se van a tener distintos casos aplicativos. Se inicia este 11, son totalmente gratuitas, 5 sesiones, y para todos aquellos que todavía no han ingresado al tema de BIM, pueden ingresarlo. Va a brindarlo mi persona, justamente, y acá pueden observar un poquito del contenido que se tiene y aquí lo pueden revisar, ¿no? Entonces, también se va a tener un grupo de WhatsApp donde reciben la información. Hay una certificación opcional, es avalada por la CIP Chuquisaca y pueden acceder también a diferentes beneficios. Bien, entonces ahí brindada la invitación, regreso para alguna otra consulta que pueda surgir. Álvaro nos dice, muchas gracias por las respuestas, muchas razón por los comentarios, coincido mucho. Una última consulta, ¿qué opinión merece que Norca esté lanzando una copia fiel de la norma ISO 19650 en sus diferentes partes y no así realizar una interpretación y adopción hacia nuestro medio, como hicieron Chile, Perú, etc.? Bien, está controversial esta consulta, querido Álvaro. Simplemente voy a decir que como país muchas veces las entidades tienden o tendemos a realizar estas copias fieles, pero para eso se elige un determinado directorio o comité que evalúa esto, ¿no? Y este comité debe ser generado por especialistas. Lamentablemente, creo que no ha sido el caso del Comité BIM Bolivia y que por ello creo que se ha hecho una copia fiel y no así como Perú, que sí lo ha estado implementando de manera correcta y se ha dado sus años, pero esperemos que aquello mejore. Bueno, es mi comentario. Rolando y Hernán, adelante. ¿Qué te puedo decir? Bueno, sí es aparentemente una copia, pero yo creo que ya es un punto de partida para llegar a algo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, va a tardar, pero yo creo que vamos a terminar implementando, bueno, con el paso del tiempo, porque esto no se va a dar de la noche a la mañana. Yo creo que de aquí a un largo tiempo, recién vamos a tener algo más coherente respecto al tema de una normativa, o primero una guía para nuestro medio respecto al tema de la implementación BIM. Recordemos nomás cómo hemos empezado con con el tema de la guía de diseño sismo resistente, que desde el 2006 ha ido jalando hasta que después de casi 14 o más años recién se está convirtiendo en norma, digamos, ¿no? Algo así va a pasar, varios profesionales se van a empezar igual a meter con el tiempo y bueno, saldrá algo bonito. Al menos tengo esa ligera esperanza de que pase eso. Bueno, agradezco por los comentarios, ya en una fase final. Vamos cerrando el evento. Muchas gracias, Álvaro, por también los comentarios vertidos. Entonces, queda agradecerles a todos ustedes por quedarse en este evento. No va a ser el último, les prometo que vamos a tener algunos otros temas
o quedan temas pendientes que los vamos a estar revisando. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Rolando. También agradecido con todo el equipo de Portal Civil por este maravilloso evento. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. A sus despedidas de ambos. A todos, muchas gracias por haber estado hasta este momento. Nos hemos, creo, 2 horas y algo más. Muchas gracias por toda la compañía, estimado Andrés, estimado Rolando. Un gusto poder conocerlo. Hasta un hasta una siguiente charla. No, igualmente, agradecer por la invitación, Andu. Igualmente, Hernán, un gusto conocerte. Ha sido un placer estar aquí. Como dices, nos han aguantado, creo, 2 horas casi. Me hubiera gustado que haya más preguntas, no sé, que pregunten más, porque, bueno, esto también es inmenso, ¿no? Hablar de BIM es un montón. Sí, Pero, si les parece, bueno, vamos a tener tal vez algunos otros eventos y tratemos de hacer temas específicos y que también la audiencia participe un poco más de estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, Rolando, Hernán, que pasen, bueno, un resto de semana cordial. Y con todos los participantes, hasta otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Chao, buenas noches.